gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. ...2018, un año que no va a pasar a la historia por cosas tan importantes como pudo pasar la pandemia. Verá 2011, pero oye, fue importante por la cumbre histórica entre Donald Trump y Kim Jong-un, el asesinato de Jamal Khashoggi, el rescate de unos niños, recordáis, durante varias semanas en una cueva de Tailandia, la elección de Bolsonaro como presidente del Brasil, e incluso el presidente actual de México pues fue elegido. Y entre tantas cosas buenas o malas, según se mire, pues un servidor, Esaú Rodríguez, pues empezó en esto del podcast. Y es que han pasado 6 años desde que Dani, leyendo algunas cosillas que yo publicaba en aquellos tiempos en el blog de Belumartis, que el pobre pues ha pasado mejor vida, porque es verdad que los blogs en 6 años han pasado de ser los top a ser algo casi anecdótico, pues empecé en esto del mundo del podcast. Y hace 6 años empecé con un podcast que se llamaba La Bolsa de Demian, que se hablaba no de todo lo que era la Bolsa de Demian, sino una pequeña acción que transcurría entre una sección de un tal Smith, en fin, que tenían que asaltar una posición fortificada, ocupada por unos soviéticos para abrir camino, porque desde esa posición estaban atacando el camino que discurría, el camino de la vida, desde discurrían, avanzaban una serie de vehículos que suministraban alimentos a las tropas alemanas que estaban sitiadas en Demian. En fin, no quiero calentaros más la cabeza, pero hoy, para recordar esos 6 años de que empecé en esto el mundo del podcasting, pues me voy a hacer un podcast sobre esto, sobre el desastre de Demian, y vamos a hablar de esos, no de los alemanes, sino de uno de los voluntarios escandinavos que participaron en la ofensiva del verano del 42 de la Alemania nazi contra los soviéticos, y como estoy diciendo, pues como vais a entender, la bolsa de Demian no sería un regalo. A primera vista, si nos paramos a pensarlo, puede parecer extraño que hombres de naciones conquistadas, como podían ser estos escandinavos, pues se aliaran con entusiasmo para luchar contra los que eran en ese momento sus amos, pero es exactamente lo que ocurrió en Escandinavia en la década de los 40. Aunque un pequeño número de escandinavos sirvió en las Fuerzas Armadas alemanas antes del 40, no fue hasta después de la invasión de Dinamarca y Noruega, a eso hablo yo con escandinavos, en abril del 40, cuando se van a abrir las oficinas de reclutamiento de las Waffen-SS en Copenhague y Oslo. Y para no calentaros la cabeza, porque hace 6 años ya me decíais que hablaba muy rápido y que hablaba de una manera que no se me entendía, prefiero traerme a una persona más tranquila y que me va a apoyar, y al cual también quiero un montón porque gracias a esto lo he podido conocer, que es Sergio de Niebla de Guerra. Muy buenas, Sergio. Hola, Sagu. Pues te voy a decir una cosa, no ha sido el mejor para hablar de forma tranquila. Bueno, pero tú me tranquilizas porque tú y yo hablamos, nos compenetramos, tenemos nuestros chistes particulares y la cosa se relaja, ¿verdad? No me permites hablar tan rápido. Sí, no, hombre, que hay que felicitarte a ti por tu 5º aniversario, que sexto, por supuesto también es el mío. Sexto aniversario. El 6º, perdóname, ya no sé ni dónde vivo. Pues sí, el 6º aniversario, porque tú empezaste un poquito antes que yo empecé más a final de año. Quiero recordar que el primer programa de Niebla de Guerra fue en septiembre, y bueno, pues oye, pues hay que reconocer que hemos pasado desde entonces muchos programas juntos, algunos por no
me encantan todo, pero algunos han sido memorables y desde luego, pues cómo no, pues también felicitar a Casus Belli, donde ahora soy el invitado y que claro, que vamos, por un lado me siento absolutamente honrado, segundo casa también, y por otro lado, pues oye, que el tema me gusta mucho, ya sabes, esto de los nazis así un poco más desconocidos siempre me ha gustado. Oye, Sergio, recuerdo que de los primeros podcasts que tú y yo grabamos fue de los que mejor nos preparamos, que fue la revuelta de los... La guerra de Biafra. La guerra de Biafra, sí, te estaba acordando de Katanga, la guerra de Biafra, qué gran... La guerra de Biafra. Sí. Fue cojonudo. Además es que me acuerdo que los dos confesamos que teníamos bastantes nervios porque los dos teníamos el listón alto. Sí. Y dijimos, no quiero defraudarlo. Y nos enviamos libros, nos empollamos todo tipo de documentación. Vamos, aquello yo creo que sin duda ha sido, sin duda, el programa más preparado en los que he estado. Sí. Desde entonces, ya luego se va uno haciendo veterano, sabe dónde apretar, sabe dónde relajar, sabe dónde puede decir, oye, pues mira, en este caso voy yo de director, tengo que estudiar un poquito menos. En definitiva, lo que te digo, hemos hecho programas muy, muy buenos, Esaú. Me estoy acordando de las trampas cazabobo. En fin, podríamos hablar de una infinidad de podcasts que hemos grabado, pero yo qué sé, los primeros los recuerdo con mucho cariño. Quizás por lo que porque decías tú, estábamos los dos allí mirándonos como diciendo, esto a ver cómo sale. Oye, Sergio, sobre las legiones SS hemos hablado, hemos hecho una saga donde estuvo Antonio, estuvo Julio, siempre que Julio estas cosas le molan, estuvo Dani, estuve yo, pero vamos a hablar un poquito de estas Waffen-SS y en este caso, ¿quiénes son estos voluntarios de Escandinavia y de otros países? Cuéntame un poquillo. Bueno, pues en definitiva estos voluntarios fueron el resultado de la orden de Himmler de establecer unidades Waffen-SS compuesta, efectivamente, a la redundancia, voluntarios de los países, especialmente de la parte norte, es decir, los países nórdicos, como sabemos, muy, según la ideología nazi, muy orientados por ser pueblos germánicos, y luego más adelante esto se fue extendiendo hacia la Europa occidental, y ya finalmente todos sabemos que al final de la guerra a todo el que levantaba la mano le cogían para las... Hasta parece que el albanés se le ha puesto cara de ario, ¿verdad? Escúchame, tengo yo por ahí un programa de albaneses que da grima. Vamos, dentro de los SS sería... Pero bueno, en definitiva, a estos les llamarían reclutas germanos y quizás algunas de las unidades más famosas sería la SS Viking, ¿no? Bueno, vamos a ir desgranando algunas de estas actuaciones, pero sobre todo vamos a hablar de los daneses, porque además es muy curioso. Dinamarca no es que fuera un país con un gran ejército, ya sabemos que su historia en la Segunda Guerra Mundial duró entre 20 y 30 minutos, esto es una broma, supongo que sería un poquito más así, su resistencia fue prácticamente inexistente, aún me acuerdo de aquella anécdota de que compré un libro en Amazon, por cierto, páganos royalties Amazon, que te hacemos publicidad, donde ponía la resistencia danesa en la Segunda Guerra Mundial, y me enviaron un maldito folleto en PDF que tenía 2 páginas, vamos, con eso ya lo dejo claro, pero en cambio sí tuvieron mucho recorrido todas esas unidades en las que, por supuesto, se integraron los daneses, en general y, como no, también otras unidades. Por ejemplo, mira, entre los diferentes planes habría un regimiento de alemanes, holandeses, otro de escandinavos, el Norrland, habría un batallón finlandés, pero sobre todo los escandinavos, Noruega, Dinamarca, hubo suecos, aunque no entraron en la guerra, pues serían los suecos. Serían muchos voluntarios. No fueron los que se presentaron con mayor número de voluntarios, si no recuerdo mal. Esto ahora mismo me bailan un poco las cifras, pero sería una de las nacionalidades que se presentarían en mayor medida, ¿no? Bueno, al principio parece que no tuvieron mucho éxito estas unidades, a pesar de que invadió un país. Sobre todo cuando había un partido nazi, instauraba su propio sistema de reclutamiento, instauraba las Allgemeine, y bueno, incluso en competencia con el propio partido nazi de cada país. Esto pasaría, por ejemplo, también en Noruega. Cuando llega 1941, ese pequeño éxito que se ha tenido, porque claro, a fin de cuentas eso de enrolarse en un ejército que te ha invadido no pinta muy bien, pero llega la invasión de la Unión Soviética. Y ya, amigo, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque empieza todo a dársele la vuelta, empieza a explotarse, digamos, la lucha contra el comunismo. Y es aquí donde diferentes unidades, especialmente nórdicas, serán de los primeros en que se presentarán voluntarios. Tendremos la Legión Noruega o el Freikorps Danmark.
Claro, por supuesto, el ataque alemán a la Unión Soviética, la participación de Hitler en ese ataque, pues convertirían voluntarios potenciales a todos esos grupos nacionalistas. No siempre tenían por qué ser nazis, no siempre tenían por qué ser nacionalistas, pero sí generalmente, obviamente, de derechas, que se volcaban en esa lucha contra el comunismo. Hasta el momento se habían mostrado escépticos, pero les dabas una oportunidad, ¿no? Y bueno, el anticomunismo se convertiría en el tema dominante de este reclutamiento. Se animó a los reclutas potenciales a alistarse en una guerra que se describió como una cruzada para proteger a Europa contra el bolchevismo. A ver, la verdad que muchas nacionalidades se van a lanzar, lo que has dicho tú, el antibolchevismo. Lo tenemos aquí, nuestra misma División Española de Voluntarios. Pero lo que pasa es que mientras que la División Española de Voluntarios sirvió bajo sus propios colores, muchas nacionalidades sirvieron en las élites de la Waffen-SS alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, y lo estamos diciendo, incluidos los escandinavos, y en particular, pues los daneses, como bien explicabas tú, pues era ¿cuánto era el libro? ¿Me has dicho? ¿Un par de páginas? ¿La ocupación de Dinamarca? 22 páginas. Sí, y la mitad eran dibujos, ¿no? Resistencia, 22 páginas. Sí, lo que es la resistencia. Sí, hay muchísimo más de lo que sería la colaboración nacional socialista que verdaderamente lo que fue la resistencia o incluso la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a ver, y me diréis, ¿qué hacía la Waffen-SS pescando por ahí? Pues está claro que con esto lo que pretendían, reclutando entre los extranjeros, tenía por objeto por parte de la Waffen-SS superar los estrictos límites impuestos al crecimiento de la Waffen-SS por parte de la Wehrmacht, que era evidentemente el que tenía el lógico monopolio sobre el reclutamiento. Tú, antes de irte a la Waffen-SS, te vienes con nosotros a la Wehrmacht. Así pues, la Waffen-SS buscaban efectivos fuera de Alemania. Antes de 1940 solo había unos pocos voluntarios, pero tras las invasiones de Noruega y Dinamarca, lo hemos dicho antes, la primera del 40, su número aumentó considerablemente. Los escandinavos al servicio alemán eran principalmente noruegos y daneses, aunque, lo has dicho tú también, había un puñado de suecos y un batallón de finlandeses. En general, las fuentes que han estudiado este tema coinciden en que más de 20.000 noruegos y daneses, fineses y suecos se acabarían alistando en las Waffen-SS durante toda la guerra. A ver, un ejército de varios millones de hombres como los que lucharon en el frente oriental, pues 20.000 tampoco es que marquen la diferencia. ¿Son una unidad de élite? Sí, pero tampoco puedes darle tú la vuelta a la guerra. Sorprenden, evidentemente, los daneses. La gran mayoría, alrededor de 12.000, se presentaron voluntarios para la Waffen-SS, y de esos 12.000 solo se admitieron 6.000. Los otros se negarían, pues, o sea, se denegaron por cualquier cuestión racial o simplemente pues porque no entraban en los estrictos términos con los que la Waffen-SS formaban a sus o elegían. Sí, sobre todo eso. Sí, directamente porque a lo mejor pues carecían de la salud suficiente, y en esa época se podía elegir a quién se mandaba al frente. Sí, luego ya en el 45 seguramente hubieras podido coger a los otros 6.000. A ver, para que la gente... Soy ciego, un Panzerfaust. Exactamente. Oye, para que os deis una idea, hemos dicho que han admitido a 6.000, pero es que el ejército danés de preguerra era solo de 6.600 efectivos, con lo cual estamos hablando de que Dinamarca no tenía una experiencia o un gran porcentaje de ciudadanos masculinos volcados o que hayan hecho el servicio militar o que hayan estado dedicados a la guerra. En un momento dado, unos 3.000 escandinavos sirvieron en el frente y se comportaron bien, lo hicieron bien. La división SS Norrland, por ejemplo, ganó el quinto mayor número de cruces de caballeros de todas las divisiones de la Waffen-SS. Y recordamos que la cruz de caballeros ya era como darle el broche de oro a una cruz de hierro. Sin embargo, los voluntarios escandinavos nunca alcanzaron esos grandes números previstos por Heinrich Himmler, que era jefe de la SS, que le esperaba pues que se alistarían, ¿verdad?, por decenas o por centenares de miles. ¿De acuerdo? No hubo eso que le esperaba. No, hombre, obviamente hay que tener en cuenta que estos países, aunque tenían un fuerte componente de partidos nacionalsocialistas, incluso en algunas ocasiones, alguno muy famoso, por ejemplo, Vidkun Quisling, que se promovió absolutamente. Sí, cuando a alguien le llaman Quisling, le están llamando traidor a la cara. Bueno, pues a pesar de todo, el mayor número de daneses serviría en 3 formaciones diferentes. Me he ido un momento a Noruega, que nadie se despiste. Me he ido a Noruega un poco como ejemplo de traición, como ejemplo de colaboracionismo, pero bueno, vámonos con los daneses. Serviría en 3 formaciones diferentes: el Freikorps Danmark, lo que sería la legión danesa, la división SS Viking, y tras su disolución de esas legiones en 1943, los daneses se incorporarían a la división SS Norrland, que incluiría pues a voluntarios de toda la zona del norte de Europa, ¿no? Aproximadamente unos 1.500 daneses procedían de la minoría alemana del sur de Jutlandia y servirían principalmente en la Totenkopf, la división SS Totenkopf.
En esta ocasión vemos una unidad alemana e integrados como Volksdeutsche. El primer grupo de voluntarios daneses fue desplegado en el verano del 41, cuando la división SS Viking participó en el ataque a la Unión Soviética. Solo unos cientos de daneses servirían en esta división en un momento dado. La mayoría serían transferidos más tarde a la división SS Norrland, aproximadamente unos 2 años después. Y la mayoría de los voluntarios daneses, cuando la Viking está combatiendo, aún están recibiendo en lo que es el Freikorps Danmark. Vámonos a este último, el Freikorps Danmark. Este se crearía el 25 de junio de 1941, pocos días después de la invasión alemana a la Unión Soviética. Unos 500 voluntarios alistaron inmediatamente y ya con el paso del tiempo fueron incorporándose más efectivos y la unidad creció hasta alcanzar entre 1.000 y 1.200 hombres. Esta creación de Freikorps sería aceptado por el gobierno y el ejército daneses e incluso había oficiales que deseaban servir en este Freikorps. Por tanto, tendrían una licencia del ejército danés para hacerlo. Digamos que era una fuerza de voluntarios, pero no, aunque había militares, no eran, por supuesto, efectivos del propio gobierno danés. Recordemos, el gobierno danés sería uno de los pocos que mantendría un gobierno democrático prácticamente hasta el final, e incluso fue, creo recordar, el único país, creo recordar que lo acabo de mirar ahora mismo, el único país que durante la Segunda Guerra Mundial y ocupado por Alemania tuvo unas elecciones libres. O sea, digamos que le pasaban la mano muy suave por el lomo a los daneses. Bueno, al final yo creo que tanto el gobierno como el ejército consideraban que era una manera de apaciguar al ocupante, ¿no? Y entonces pues también habría representación en la ceremonia de partida de esta unidad cuando las fuerzas danesas abandonaron Dinamarca y marcharon a la guerra. Muchos de los voluntarios escandinavos eran veteranos de guerra de la guerra de invierno, la guerra entre Finlandia y la Unión Soviética, o bien habían prestado servicio en algunos otros ejércitos, por ejemplo, en el noruego, como no, en el danés. Por otro lado, en los Países Bajos, Flandes, se reclutaron legiones similares que se organizaron en cooperación con el cuartel general de las SS en Berlín y los diversos partidos nazis nacionales. Este acuerdo con estos partidos, vamos a decir, locales, sirvió para subrayar, por otro lado, el carácter nacional de las legiones. Les dio cierta autonomía al nombrar a los oficiales y también entre ellos, cuando existía oficialidad suficiente, pues se podría decir que no era necesario integrar alemanes. Esto no siempre ocurrió. Hubo unidades donde, lógicamente, pues no había suficientes oficiales y esto se completaba con gente alemana, ¿no? Pero sí que es verdad que se les daba un viso de, como te digo, de un carácter nacional con su bandera particular de cada país, porque los voluntarios iban a combatir contra el comunismo y no a combatir por Alemania. También se diseñó para fomentar la causa anticomunista, contrarrestar la creencia de que esos países ocupados, vamos a decir que era solo gente pro-alemana. Bueno, pues digamos que de alguna manera se estimuló esta conciencia, esa cruzada contra el comunismo que hemos dicho anteriormente. Por otro lado, las legiones, que es este primer estadio de estas unidades voluntarias, pues nunca alcanzaron la fuerza completa de un regimiento en estos primeros tiempos, ¿no? Su entrenamiento y el equipamiento pues no eran los mejores, nunca tendrían blindados y había bastante escasez de armamento pesado. En definitiva, eran fuerzas de infantería que se integraban aquí y allá en tal o cual división alemana y de esta forma pues le daban apoyo y mejoraban la capacidad que tenía esta para entrar en liza. A ver, al principio ya del año 42, ya ha pasado un poco tiempo, la denominada Legión Noruega, a ver, lo voy a intentar decir en alemán, ¿vale? O en noruego. Den Norske Legion, sí, creo que más o menos bien, fue enviada a las líneas de asedio en torno a la ciudad de Oranienburg y sobre todo Leningrado. Frío, está muy bien, esta gente lo va a hacer muy bien ahí, donde pasaron los siguientes 18 meses frustrados luchando con los rusos en condiciones que algunos recordarían las que les contaban sus padres o sus hermanos mayores, porque era prácticamente la Primera Guerra Mundial, mientras pues se iban desgastando y iban sufriendo la pérdida de tropas y compañeros, y los refuerzos que tenían que llegar, como has explicado tú, tanto de Noruega, de Finlandia, Dinamarca, de Suecia, donde sea, pues no llegaban. Que te iba a apuntar que precisamente el frente de Leningrado es donde estuvo muchas de esas legiones, incluida, por ejemplo, unidades como la División Azul Española. Sí, señor, la División Española de Voluntarios. Se mandaban me gusta allí más, y, ¿cómo decirlo? Bueno, División Azul, a mí me da igual, es como lo hemos conocido todos. Por otro lado, también te diré que hubo la mayor parte de las legiones estuvieron allí, menos, por lo menos las legiones europeas, menos una. ¿A qué no sabes cuál? ¿Los albaneses? No, la Legión Francesa.
Es que eran tan buenos que los mandaron a retaguardia. Eran tan buenos que los mandaron a retaguardia a combatir a los partisanos. No, pues no está mal pensado. No te creas tú que los partisanos en aquellos tiempos tenían números, que había ejércitos en el planeta que tenían menos recursos, tanto humanos como de material. Emplearon otros trucos, otro día hablamos de ellos. Efectivamente. Bueno, los daneses se van a enfrentar a condiciones iguales o peores cuando fueron enviados al denominado saliente de Demyansk, donde tenían que reforzar a la división Totenkov, esa famosa de las tibias, de la SS en el verano del 42. En ocasiones, Demyansk se puede describir, si lo leemos en los libros de la época, o posteriormente como un saliente que se extiende hacia el este desde las principales líneas defensivas alemanas. Eso es una visión, yo creo, bastante alemana. Y en otras, la mayoría de la gente lo ve como que estaban totalmente cercadas. Es decir, era la famosa bolsa de Demyansk. Dependiendo de la situación, en este podcast pues haremos referencia a ella como una cosa u otra. Aunque el papel de las Waffen-SS danesas fue, en muchos aspectos, menor en el ámbito general del conflicto del Frente Oriental, su número no va a suponer, ¿verdad?, algo que sea muy de afectar a un frente tan amplio como hemos dicho antes del Frente Oriental, dio lugar al peor derramamiento de sangre sufrido por los daneses, en este caso por los voluntarios daneses durante la Segunda Guerra Mundial. Y como he dicho al principio del podcast, ya hace un buen rato, vamos a hablar de la batalla por Demyansk y en particular hoy, en este caso vamos a hablar de los daneses en la bolsa de Demyansk. Y bueno, cuéntame un poquillo qué es lo que estaban haciendo los soviéticos y alemanes en Demyansk. Bueno, pues el objetivo principal de la ofensiva soviética de invierno comenzaría en diciembre de 1941, era eliminar la amenaza alemana sobre Moscú, que suponía el grupo de ejércitos centro del general Feldmarschall Fedor von Bock. El éxito soviético en la batalla por Moscú, pues digamos que fue un serio golpe al manto de invencibilidad alemán que había tenido hasta el momento, y provocó que Stalin y el alto mando soviético, la Stavka, se volvieran excesivamente optimistas y ambiciosos, es decir, querían más, veían que podían vencer a los alemanes. El resultado fue que el Stavka se volvió, como decimos, ambicioso y extendió la ofensiva a lo largo de todo el frente oriental. Había que golpear allí donde hubiera alemanes, desde el norte de Finlandia hasta el Mar Negro en el sur. Bueno, los resultados esperados eran la destrucción del grupo de ejércitos centro, la liberación de Leningrado y expulsar a los alemanes fuera de Crimea y de la cuenca del Donetsk. Pero al atacar por todas partes, lógicamente los esfuerzos soviéticos se diluyeron. Esto permitió a los alemanes montar una defensa extraordinaria en un clima caracterizado por el frío intenso y la nieve profunda, condiciones que todos sabemos los alemanes no estaban ni preparados ni equipados. Los soviéticos, vamos, que por mucho que fueran soviéticos, también sufrirían, ¿eh? La cifra de bajas lo dice todo. De hecho, estas cifras llegaron a 620.000 muertos entre enero y marzo de 1942, mientras que el número de muertos alemanes sería de 136.000. Bueno, por otro lado, esta situación, ¿no? La movilidad, la eficacia operativa, el aparato de suministros soviéticos en ese momento había sido tan golpeado por Barbarroja que aún no eran capaces de apoyar estas ofensivas masivas a grandes distancias, ¿no? Mira, en las memorias de Georgy Zhukov señalaba con cierto enfado lo siguiente: si se tienen en cuenta nuestras pérdidas y los resultados obtenidos, quedará claro que fue una victoria pírrica. Todo el mundo sabe que una victoria pírrica es una victoria que se consigue a costa de un esfuerzo enorme. A un paso de la derrota, podríamos decir, o del empate. La estrategia soviética de desgastar a los alemanes no funcionó y, en cambio, se sufrieron gravísimas pérdidas. Los soviéticos ganaron muy poco territorio, se enfrentaron a tener que reconstruir sus debilitadas fuerzas antes de esa esperada ofensiva alemana de verano, que por supuesto también llegó, y que los soviéticos supusieron que tendría Moscú como objetivo principal. Se equivocaron y en el verano del 42, sobre todo el esfuerzo alemán fue por el sur y donde hubo un importante éxito. Y ahora, Esaú, creo que tendríamos que centrarnos un poquito en lo que sería esa bolsa de Demyansk, ¿no? A ver, si nos vamos al sector norte, sabemos que los alemanes dividían el frente en sector norte, centro y sur. Bueno, vamos a ir al sur del sector norte, ¿vale? Para no liarnos, o denominado grupo de ejércitos nortes. A ambos lados de lo que era la frontera entre grupos de ejércitos centro y grupos de ejércitos nortes, los rusos habían conseguido, pues siempre buscas ese punto de unión entre dos unidades, aunque sean dos grandes grupos de ejércitos, para atacar, porque es normalmente donde es más débil la unión. Y por ahí consiguieron penetrar profundamente en el frente alemán. En un momento dado pareció que podían rodear a todo el 9º ejército y al 3er ejército Panzer. Sin embargo, esto, que podría haber sido una calamidad, se evitó y el mariscal de campo Günther von Kluge, al mando del grupo de ejércitos centro, después de que Bock
como muchos oficiales, fuera relevado al principio del 42 por haber dicho que era imposible mantenerse en el invierno. ¿Te acuerdas tú que Hitler dijo, no os preocupéis, que si os preocupa el frío os voy a mandar a otro sitio, ¿vale? Pues lo hizo bien, a ver, Kloch lo hizo bien e incluso hizo retroceder a los soviéticos en algunas zonas por donde habían avanzado. Los rusos controlaban un enorme saliente que se extendía hacia las líneas alemanas alrededor de Toropets, en la parte norte de, lo dicho antes, no lo he explicado, he dicho el sur del grupo de ejércitos norte o en la parte norte del grupo de ejércitos centro. De hecho, la parte norte del saliente se extendía también, a lo que he dicho, el sector del grupo de ejércitos norte, desde Holm, en el noroeste, hasta Demyansk. Demyansk es una ciudad situada a unos 160 kilómetros al sur de Leningrado, en el noreste, que es donde está Leningrado. El grupo de ejércitos norte estaba mandado en aquel momento por el mariscal de campo Wilhelm Ritter von Lief. Y pues este grupo de ejércitos está formado por dos ejércitos. El 18º al mando del general Georg von Kustler y el 16º al mando del general Ernst Busch. El 18º ejército estaba en el norte, alrededor de Leningrado, y su frente se extendía hacia el sur hasta la orilla del lago, hasta la orilla norte del lago Ilmen. El 16º, el de Busch, ocupaba la parte sur del sector del grupo de ejércitos desde el lago Ilmen hasta lo que hemos dicho antes, un punto situado cerca de la ciudad de Holm. Los soviéticos lanzaron 9 ejércitos contra el grupo de ejércitos norte en su ofensiva de invierno, tratando de romper este cerco que estaba sufriendo Leningrado y presionar y empujar al frente alemán para que se alejara de Moscú todo lo que pusiera, alejándolo de las estratégicas colinas de Valdai. Incluso los primeros planes soviéticos, pues aquello era como un poquito como el cuento de la lechera, estaban llegando a pensar que podrían cercar y destruir los ejércitos de Kustler y Busch. El 16º ejército se unió al 59º cuerpo de grupos de ejércitos centro en las proximidades de Holm. Su frente era bastante largo porque incorporaba un gran saliente que se extendía desde las colinas de Valdai y discurría hacia el noroeste hasta Holm, que como estamos diciendo estaba al sur del lago Ilmen. Durante el avance alemán hacia el este durante el año 41, ese segundo cuerpo del 16º ejército, al mando del teniente general Walter Graf Brockdorf Allenberg, como está mi alemán hoy, ya habían capturado Demyansk, lo estamos diciendo, en el 41, alcanzando las famosas colinas Valdai, de gran importancia estratégica y que cortaban la vital línea ferroviaria entre Moscú y Leningrado. Pero aquí el cuerpo se quedó atascado. Aguantarían esta posición avanzada durante todo el invierno, lo más duro del invierno, aunque, como he dicho antes, los soviéticos prestaron especial atención a este saliente porque les iba la vida en ello. Tened en cuenta que si lo miráis en un mapa es como una especie de dedo hacia el este a lo largo de más de 100 kilómetros desde la línea principal de resistencia alemana. Con lo cual este dedo, como diría Antonio, mi madre que no sabe nada de estratégica sabe que ese dedo hay que quitarlo. Exactamente, y de hecho era importante tanto para alemanes como para soviéticos esa. Por ejemplo, Hitler y el OKH, el Oberkommando der Heer, consideraban el saliente como un punto de partida ideal para una posible reanudación de la ofensiva contra Moscú, mientras que, por otro lado, el Stavka era muy consciente de ello y el saliente adquiriría una importancia añadida en sus cálculos cuando los soviéticos malinterpretaron esas intenciones enemigas en la esperada ofensiva alemana. Lo que siempre dijo el Stavka era que Demyansk era una daga apuntando a Moscú. Bueno, este saliente también suponía una seria amenaza de flanco contra el gigantesco saliente que los soviéticos habían dirigido hacia el grupo de ejércitos centro en la zona de Toropets, Veliki y Luki. Si los alemanes podían montar una ofensiva hacia el sur desde el saliente de Demyansk junto con una ofensiva hacia el norte del grupo de ejércitos centro, ¿qué se iba a crear? Pues lógicamente una gran bolsa de fuerzas soviéticas que quedaría cercada. Podría ocurrir otro de esos desastres que, bueno, digamos, no iba a decir que los soviéticos se habían acostumbrado en 1941, pero esto no se acostumbra a nadie. Aunque los alemanes eran conscientes de esas oportunidades que presentaba el saliente de Toropets, la sobreextensión de su enemigo, no pudieron hacer nada al respecto. Los ejércitos alemanes se desangraron en la ofensiva del 41 y más adelante en la posterior ofensiva soviética de invierno. No había casi reservas que enviar. Y, debido a su importancia para ambos bandos, el saliente de Demyansk se convirtió en una de las zonas más disputadas de ese frente oriental. Allí, ambos bandos se mataron con todo lo que pudieron y de manera encarnizada. Brockdorf Allenberg, al mando del segundo cuerpo bien, asignado al 16º ejército, sí, claro, cualquier nombre raro, si lo dices muy rápido, aunque no tenga ni puñetera idea, suena que parece que lo hemos dicho bien, ¿verdad? Sí. Bueno, recibió la misión de defender ese saliente, el de Demyansk. Bueno, este señor hay que decir que era un aristócrata de 54 años que había ingresado en el ejército alemán en 1907 y que se había distinguido como comandante de cuerpo en la campaña de Francia en 1940.
Me siento identificado menos en lo de aristócrata, lo de ser del ejército alemán, lo de haber ingresado en 1907 y lo de haber participado en Francia. Lo demás es igual, lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, cuando comenzó la ofensiva soviética en el sector del Grupo de Ejércitos Norte en el 42, este segundo cuerpo contaba con 3 divisiones, la 12 de Infantería de Mecklemburgo, la 32ª División de Infantería de Pomerania y la 123 División de Infantería también de Brandenburgo, ¿no? Siempre hay que decir que en ese momento ninguna división ahí tenía su fuerza nominal. O sea, estaban muy disminuidos tanto por Barbarroja como por los diferentes combates que se tenían. Por otro lado, en este frente en concreto, en este momento, los soldados aún luchaban con esos uniformes de verano y aquí a veces la temperatura caía 40 grados bajo cero, lo que prácticamente hacía que los hombres quedaran pues inmovilizados, igual que la maquinaria. Recordemos también el problema que había de aceites, esas imágenes de fogatas que se hacían debajo de los tanques para arrancar el motor, ¿no? Bueno, aunque el personal de retaguardia más adelante proporcionaría ropa adicional a las tropas de primera línea, pues esta fue de poca ayuda, ya que ese personal de retaguardia también disponía únicamente de uniformes de verano. Vamos, un parche sobre otro parche. Exactamente. Bueno, si te pones 2 camisetas, 3 camisetas de manga corta encima del cuerpo, a lo mejor no hacen nada. Hombre, con 40 bajo cero yo creo que no. Nada, eso ya te digo de ti que nada, ni de coña. Bueno, mientras tanto, el frente noroccidental soviético estaba al mando del teniente general Pavel Kurochkin. Su misión era rodear el flanco norte del 16º Ejército, un objetivo que se lograría mediante 2 grandes avances de tropas, tanto del frente noroeste como del frente Kalinin. Recordamos que lo que los soviéticos llamaban frente, lo que hemos llamado por los soviéticos el grupo de ejércitos, ¿vale? 3 ejércitos dirigieron el avance hacia el norte. El 11º, al mando del teniente general Morozov, atacó en la zona del lago Ilmen. El 34º, al mando del general de división Nikolai Bersarin, se concentró en las famosas colinas de Valdai, y el primer ejército de choque. Este no tenía nadie al mando. El avance hacia el sur estaba formado por el 53º Ejército al mando del general de división Alexander Xenofontov, el 22º al mando del teniente general Yarkevich y el tercer ejército de choque. Como veo, los ejércitos de choque pues son importantes por lo que son, pero no por los generales que los mandan. Estas unidades debían realizar la ruptura hacia Holm y constituían la fuerza sur que, como hemos explicado desde el principio del podcast, debía rodear la mítica ciudad o la importante ciudad de Demian. Estos ataques fueron apoyados por actividades partisanas a gran escala en la retaguardia alemana. Lo que hemos dicho antes, los partisanos en este momento eran algo a tener en cuenta, y si tenemos que dedicar a los SS franceses a luchar contra ellos porque era algo serio, y van a estar sobre todo participando en la zona de Staraya rusa. El ataque en el norte fue iniciado el 7 de enero del 42 por el 11º Ejército Soviético, elementos del primer ejército de choque y 2 cuerpos de fusileros de la Guardia, en este caso el primero y segundo, que habían sido entregados de la misma reserva estratégica del Stavka, porque entendía el Stavka, que es como se denomina al Estado Mayor Principal Soviético, de que esta era una misión para la que necesitarían a las mejores tropas. Y como entenderemos, el primer y segundo ejército, cuerpo de fusileros de la Guardia, era lo más granado del momento. 2 días más tarde, el tercer ejército de choque del frente de Kalinin, junto con el 53º y 22º ejército, atacaron hacia el norte contra Holm y el lago Seilengerger, en la frontera que habría entre el grupo de ejércitos centro y el grupo de ejércitos norte. Una ruptura exitosa en esta zona dejaría a los soviéticos en posición de avanzar con sus ataques hacia la zona de retaguardia de ambos grupos de ejército alemanes, es decir, avanzar hacia izquierda a la derecha y rodear a estos grupos de ejército, con lo que supondría el 10º cuerpo alemán, al mando del general Christian Hansen, en el flanco izquierdo del segundo cuerpo, también fue hecho retroceder por la implacable presión soviética. El 10º, al igual que el segundo cuerpo, tenían 3 divisiones y todas ellas acabaron juntándose en el saliente de Demians. Se trataba en aquel momento de la 30ª División de Infantería, que venía de la zona de Schleswig-Holstein, la 290ª División de Infantería de Hannover y Schleswig-Holstein, como vemos son todas tropas de la frontera con Dinamarca, y la 3ª División Totenkopf, que hemos dicho antes que eran las famosas tibias de la SS, estaba al mando de en aquel momento despiadado Obergruppenführer de la SS. Bueno, el Obergruppenführer es, si pudiéramos decirlo, el general de infantería. Recuerdo que el general es una unidad, general a sola, o de infantería, o de artillería, o de caballería, es por encima de teniente general en la designación alemana. Bueno, pues como digo, este hombre estaba al mando, era Theodor Eicke, que en su día había estado al mando de todos los guardias de los campos de concentración perteneciente a las SS, pero se ve que se había cansado de masacrar judíos o lo que estuviera masacrando en aquel momento y se había venido a luchar al frente del este. Y esta Totenkopf, recordamos, donde van a venir los daneses a luchar, ¿verdad, Sergio?
Sí, al menos una parte importante. Me suena que el hecho de las tibias y las calaveras y todo eso tenía que ver precisamente de donde había estado, digamos, el núcleo de la división. Lo mismo que la cuarta división, la Police, se nutrió de Pcia, aunque esa no fue tan buena. Bueno, vamos a los soviéticos. Estos lanzaron su ataque, se infiltrarían en los puestos fuertes de la 290 División de Infantería y la 30 División también de Infantería en la noche del 7 al 8 de enero. Al amanecer del día 8 encontraría fuertes formaciones soviéticas de infantería y carros de combate ya en la retaguardia de esa 290 División alemana. Y, como no, los trineos de transporte soviéticos apoyarían este empuje trasladando tropas y carros de combate sobre el lago Ilmen, que en ese momento estaba helado. Estas fuerzas de infantería, junto con esos carros de combate, cruzarían el hielo y alcanzaron la confluencia de los ríos Lobati, Redia y Polistia, 40 kilómetros a retaguardia de la citada 290 División. De esta forma, un total de 19 divisiones de infantería soviéticas, 9 brigadas, varios batallones independientes de esquiadores y carros de combate atacaban. Mientras tanto, los frentes de esos 10º y 2º cuerpo alemanes. El principal esfuerzo del 11º ejército soviético sería lanzado contra el frente de la 290 división, cerca de Tutilovo, mientras que al norte los alemanes montaron una defensa desesperada, pero serían arrollados en unos combates que se califican de crueles. Esto imagino que sería a base de pico y pala. El flanco derecho de la división aguantaría un poquito más, en este caso un día, pero luego se derrumbaría. Por otro lado, el primer y segundo cuerpo de guardias soviéticos se dirigieron hacia el sur, detrás de la 290 División de Infantería. Vemos que se han anclado en su retaguardia. Y el segundo, en este caso el segundo de guardias, atacó Parfino, mientras que el primero lo hacía hacia Salueje. Las tropas de esquí soviéticas se acercaban a Staraya rusa. Los alemanes reunirían un variopinto conjunto de tropas de retaguardia para intentar contenerlas, mientras el 51 Regimiento de Infantería de la 18 División de Infantería Motorizada era traído desde Simsk en un esfuerzo por estabilizar esa situación. Vemos que frente a cuerpos de infantería, los alemanes están movilizando regimientos. Staraya rusa era muy importante, era un núcleo de comunicaciones importante en esa zona. Bueno, la 290 División quedaría cercada y solo se le podría abastecer por aire. Esto a partir del 25 de enero. No obstante, la división rechazó un total de 146 ataques enemigos entre el 8 de enero y el 13 de febrero, día en que, con un esfuerzo sobrehumano, pudo por fin romper este cerco. El frente del segundo cuerpo también se estaba derrumbando. Los soviéticos situaron el esfuerzo principal de su ofensiva en el límite entre los grupos de ejército norte y centro. Aquí llevarían a cabo su ofensiva el 9 de enero tras una preparación artillera de 2 horas. 6 divisiones de fusileros con varios batallones de tanques y esquís atacarían ambos lados de Ostakov, en el lago Silevar. Por otro lado, el 53 ejército, el 22 ejército y el tercer ejército de choque soviético se estrellaron contra 2 regimientos de la 123 División de Infantería y prácticamente los aniquilaron, creando allí una gran brecha por la que se precipitaron ese torrente de tropas soviéticas. El 34 ejército soviético, reforzado por 2 brigadas aerotransportadas, presionaba mientras tanto contra el saliente desde el este. Y el 12 de enero, el general Brockdorff-Ahlenfeld había ya recibido permiso para retirar la parte más oriental de su frente. Ya, a ver, cuando nuestro amigo, a ver si lo digo yo también como tú, Brockdorff-Ahlenfeld, fue nombrado comandante de todas las fuerzas alemanas presentes en la bolsa, el comandante del 10º cuerpo, Hansen, menos sus divisiones, fue trasladado a esta área rusa para mandar a las fuerzas alemanas en esta zona. El saliente en poder de los alemanes alrededor de Demiansk parecía, si lo miramos desde arriba, un pulgar, pero en una posición muy extraña. Casi parece como si lo hubieran doblado de una manera impropia. Esto lo diría el historiador del ejército de Estados Unidos, Earl F. Cienke. La bolsa estaba atento amenazada desde el este por el 34º ejército soviético, mientras que la base del saliente, es decir, lo que sobresale, donde sale, digamos, el dedo se une con la mano, estaba amenazada por el primer ejército de choque desde el norte y el tercer ejército de choque y el 53º ejército desde el sur. Operativamente, pensaba el OKH, recordamos el Estado Mayor del Ejército del GER, la bolsa prestaba 2 servicios. Primero, mantenía inmovilizadas las tropas rusas. Evidentemente, eso está de escándalo, que aquí los rusos estén entretenidos en vez de estar machacando otras partes del frente. Y además podía ser utilizado como una especie de resorte de brazo para una operación de cerco contra el saliente de Toropets. Es decir, que las tropas que estaban cercadas pudieran a su vez convertirse en sitiadoras. Pero la cuestión era si se pretendía o se podía ejecutar
esta misión de cercar el saliente de Toropets, que evidentemente pues muchos pensaban que ni de coña. Si no, sostenía evidentemente el mariscal de campo Ritter von Lief, mantener la bolsa no tenía ningún puñetero valor, más allá de la cabezonería de Hitler, que como había demostrado que no retrocediendo en invierno pues les había ido bien, pues tampoco retroceder en este saliente les iba a venir mal. Nuestro mariscal Lief estaba muy preocupado por la situación del frente y llamó al cuartel general del Führer el 12 de enero proponiendo que sus ejércitos se retiraran detrás del río Lobati. A ver, ¿tú qué piensas, Sergio, que le dijo Hitler? No te retires. Evidentemente, ni de coña. Hitler rechazó... si te retiras te fusil. Esa bueno, es la opción más, B. vente para acá que te vamos a fusilar, más o menos lo podía haber dicho. Bueno, como era de esperar, Hitler rechazó inmediatamente la propuesta. Lief voló entonces a Prusia Oriental para argumentar personalmente en su caso. Craso error, te estás chocando de cabeza contra un muro. Hitler se volvió a negar. Lief entonces, ¿qué hizo? Pues hizo lo que todo buen prusiano hace cuando llega a esta situación. Solicita ser relevado de su mando. ¿Y sabes qué? Suicidarse. No, eso es cuando te cercan totalmente. Solicitó ser relevado de su mando. ¿Y sabe lo que hizo Hitler? Pues se lo aceptó, No sé, lógicamente se lo aceptó. Si tú te quieres, venga, no te preocupes. Ya tengo yo a otro sargento, a otro cabo que lo llamamos yo mariscal de campo, no te preocupes. El general... es que no se puede ser derrotista, ¿eh? No, para nada, y menos con un Hitler del año 42, de principio del año 42. El general Georg Friedrich Wilhelm von Kutzler recibió el mando del grupo de ejércitos y su lugar como comandante del 18º ejército, al que había estado hasta el momento al mando, fue ocupado por el general Georg Lindemann. A mediados de enero, el frente sur del 16º ejército ya no existía directamente. La 32ª División de Infantería del general de división Wilhelm Bostedt y la 123ª División de Infantería del general de división Erwin Rauch del Brandenburgo consiguieron finalmente construir un frente sur de carácter temporal. Un frente que abarcaba casi estoy haciendo mis cálculos, casi los 120 millas de ancho, son unos 200 kilómetros. Sin embargo, la fuerza combinada de las dos divisiones, que normalmente habrían sido unos 20 y tantos mil soldados, pues tenía lo que una división, unos 12.000 hombres, y con eso tenían que aguantar, Sergio. Claro, y de hecho los rusos, a pesar de todo, no podrían explotar esos éxitos iniciales porque estas unidades alemanas, que claramente ya no podían crear una línea continua, bueno, pues lo que hicieron fue fortificarse en algunos pueblos, crear puntos de resistencia y, bueno, en principio los rusos cuando se estrellaron luego optaron por desviar fuerzas para superarlos y sí que es cierto que algunos cayeron, pero otros resistirían durante semanas. Bueno, pero sin embargo la situación ya se volvió crítica ya que el segundo cuerpo corría el peligro de ser rodeado. Nuevas divisiones soviéticas penetraron en esa brecha de 56 millas de ancho. Ojo, que has dicho que serían 90 kilómetros, poco más o menos, ¿no? ¿Cuánto me has dicho? Perdona, que estaba leyendo una cosa. 56 millas. Esos son 100 kilómetros, sí, vamos, menos unos 6 o 7 kilómetros, sí, 90 y tantos kilómetros. Vale, y de esta forma obligaron a las divisiones de Bonstedt y Rauch a retroceder. El mensaje del segundo cuerpo al 16º ejército decía que se retiraran detrás del río Lobati en cuanto se presentara la oportunidad. Oye, pero hemos dicho que no podemos retroceder. Hemos dicho que no se puede retroceder. Vale, no, es que no me he explicado. Es un mensaje del segundo cuerpo al 16º y le dice, oye, nos vamos a retirar detrás del río Lobati. Y el OKH les va a decir, Demians debe ser defendida hasta el último hombre. Hostia, qué manía tenía esta gente con el puto último hombre, ¿eh? Pues no puede ser el último cartucho. Sí. Es lo mismo, casi, ¿eh? Claro, no, pero te rindes antes. Hay menos sufrimiento, menos patriotismo. Si quiere, me quedo. Bueno, el segundo cuerpo retiraría todos los batallones que estaban bajo el control del Obergruppenführer de las SS Eike y los trasladó apresuradamente a la zona de Saarbrücken, bloquear ese frente occidental donde estos grupos de combate ocuparon una línea de base en caso de que los soviéticos cortaran ese saliente cerca de su base, ¿no? La verdad es que consiguieron hacerlo justo a tiempo, ya que esas tropas de ese 34 ejército soviético del primer cuerpo de guardia se encontraron el 8 de febrero cerca de Rambushevo, en el río Lobati. Por tanto, el saliente de Demians, en este momento, se había convertido en la bolsa de Demian y contenía en su interior 100.000 soldados alemanes listos y preparados para ser masacrados. Todo esto, eso sí, a 46 grados bajo cero. Pero, no obstante, así y todo, se desbarataría en ese momento otro ataque del cuarto ejército de choque. Pero cuando uno está encerrado, 100.000 bocas que alimentar, las condiciones de frío, ostras, la cosa que se pone complicada es aún. Bueno, a ver, no nos vengamos arriba, que esto se soluciona con unos cuantos Tiayu, unos Junker 52, que verás tú que pronto lo mantenemos. A ver, la ciudad de Hall sirvió para romper la fuerza que era esta avalancha soviética.
Si los alemanes perdían esta ciudad, evidentemente los soviéticos, lo hemos dicho antes, podrían avanzar a derecha e izquierda y dirigirse hacia la retaguardia tanto del Grupo de Norte, centro en este caso, como del 16º Ejército. El general de división Theodor Scherer, comandante de la 281ª División de Seguridad. A ver, por si no lo sabéis, una división de seguridad es lo que tú dejas detrás en la retaguardia para mantener la zona ocupada. Y son, pues Sergio estaría de cabo, yo estaría de ayudante de ametralladora, más o menos por la misma edad, ¿no, Sergio? Sí, ¿no? Yo como mínimo oficial, ¿qué coño yo te he ametralladora? A mí me gusta mandar. No, pero digo que de esa división, de la división de seguridad, que estaríamos más o menos los de tu edad y la mía, ¿no? Bueno, había un poco de todo, ¿no? Bueno, en esa época sí, es muy probable que hubiera cierta edad vamos, un poco más avanzado, pero más que nada se diferenciaban por el armamento. Las divisiones de seguridad están muy mermadas en artillería, apenas motorización, nada. Bueno, sí, armamento, infantería, lo suficiente. Las divisiones de seguridad eran divisiones para luchar y en la retaguardia asegurar un poquito que los partisanos no se salieran de madre, y claro, para eso tampoco les das 4 vehículos franceses capturados, les das, yo qué sé, 2 baterías de artillería y con eso ya están por encima casi de cualquier partisano, ¿no? No son unidades para luchar en el frente. No, bueno, no son a ver, unidades para... En este momento a Hitler se le ocurre una brillante idea. Hall hay que mantenerla, la vamos a nombrar Fortaleza. ¿Qué te parece? ¿A que esto en un futuro seguro que sirve para mucho? Festung. Es la Festung Kohl. Reunió todo lo que pudo reunir. Y me dices tú, ¿cuánto pudo reunir para defender Hall? 5.000 tíos. Es decir, eso no es ni la división ni todo lo que hubiera por la zona, incluidos los de logística. El contacto... Eso es un Festung muy cagarro. Eso es que con 5.000 tíos, ¿qué quiere que te diga? No tenemos ni para empezar. Me imagino el soviético mirando aquello diciendo, con esto no tenemos ni para empezar. Vamos. Eso no es un Festung ni es nada. No, eso no es nada. Eso lo dejas de lado porque no crees que sea ni siquiera una entidad a atacar. Bueno, el contacto entre las tropas de Hall y sus verdinos se perdió a finales de enero. Hall, al igual que Demian, se había convertido en una bolsa dentro de la bolsa que debía ser abastecida por aire. Las 6 divisiones de que disponía Brockdorf-Allendorf en la bolsa de Demian estaban dispuestas de la siguiente manera. La 12ª de Infantería de Mecklenburgo y la 32ª Infantería de Pomerania estaban situadas al este y al sur de Demian, mientras que los restos de la 123ª luchaban en la parte suroeste de la bolsa. Las 2 divisiones de infantería del norte de Alemania, la 30ª y la 290ª, defendían el norte de Demian, mientras que parte de la división Totenkopf de la SS, en este momento estaba al mando, esta parte de esta división estaba al mando del Standartenführer, lo que sería un coronel de las SS, bueno, en este caso era Max Simon, estaban en el noreste. Los grupos de combate al mando de Eicke mantenían posiciones en el oeste. Bueno, el tamaño de la bolsa, para que hagan una idea, era de casi 5.000 kilómetros cuadrados. La longitud del frente, pues, abarcaba unos 300 kilómetros y el ancho o la distancia que tenía este dedo, pues podía ser entre 50 y 75 kilómetros. En su primer orden del día, tras la creación de esta bolsa, que hemos dicho antes que no es bolsa, que algunos solamente ven que es un saliente, Brockdorf-Allendorf declaró desafiante: somos 96.000 tíos cojonudos. El soldado alemán es superior al ruso. Esto ha quedado demostrado. Así que vengan los tiempos difíciles, estamos preparados. Y bueno, a diferencia de la anterior bolsa, una bolsa que había sufrido los alemanes, la bolsa de Tsukiniki, que yo no conocía, no sé si tú la conocías, Sergio. Pues es que en torno a Demian se crearon una serie de bolsas más pequeñas, pero podríamos decir, yo creo que más o menos, pues eso, la más importante sin duda es esta. Bueno, pues Hitler dice, no va a pasar como en Tsukiniki, sino que no vamos a abandonar ni Kohl ni Demian. Después de que la Luftwaffe, con nuestro querido y orondo Goering, le asegurara que la primera flota aérea reforzada podría llegar a entregar entre 240 a 265 toneladas necesarias de suministro diario a las 2 bolsas, Hitler no lo tuvo clarísimo, ordenó que se defendieran las bolsas hasta que fueran relevadas, auxiliadas o pudieran unirse otra vez con el exterior. Escúchame, le decimos a Dani que ponga un poquillo de música y seguimos, ¿vale? Venga, pues Dani, dale un poquillo de musiquilla de la época. Bueno, de la época no, pon algo que sea interesante, que ahora vamos a seguir con el reabastecimiento aéreo. Bonjour à tout le monde. Je suis en condiciones de revelarles que sus camaradas ont été les premiers soldados belgas en arriver au théâtre de operaciones occidental. Listos pour attaquer al ennemi, a su corazón.
cumplirán con honor las tareas que se les asignen y contribuirán así a la fama du service aéreo especial, al que el enemigo ha aprendido por sus amargas experiencias a temer y respetar. Sé cuánto esperan todos ustedes seguir sus pasos y unirse a ellos en la casa del odiado enemigo. En este momento histórico para nosotros, me veo obligado a repetir el consejo tantas veces dado. Tengan paciencia, cuiden su estado, avant du combate, porque llegará el día en que ustedes también hagan realidad sus expectativas y pongan en práctica el lema du sas. Quien osa, gana. Bienvenidos a las historias de una de las unidades belgas más famosas de la Segunda Guerra Mundial. Traducido al castellano, este viernes en exclusiva para fans empieza la miniserie del SAS belga, esto es, los comandos saboteadores belgas entrenados por los británicos en la Segunda Guerra Mundial. Su formación, su composición y sus operaciones más relevantes en territorio ocupado por los alemanes. Será una trilogía con un episodio cada mes. Te va a gustar. Bueno, y después de este pequeño anuncio, que seguro que el amigo Dani nos habrá puesto buena música o un anuncio, o no sabemos qué, nos habrá puesto la típica promo, ¿verdad? De los que están en la trinchera diciendo ponme un casupeli de esos guapos, pues vamos con unas unidades que están en ese momento en dos bolsas. Decíamos, unos estaban en Kohl y otros estaban en Demians, y nuestro amigo Goering ha dicho que él y su Luftwaffe son capaces de reabastecerlo. ¿O no, Sergio? ¿Son capaces? Bueno, vamos a ver, además va a ser muy importante para el futuro esta operación que se va a llevar. Mira, el 18 ojalá de febrero del 42 ojalá no hubiera funcionaría el redespliegue del mando de transporte aéreo fuera del área de Smolensk y dentro del área de operaciones de la Luftflotte número 1. Una operación que, por supuesto, utilizaría casi toda la capacidad de transporte de la Luftwaffe en ese momento, así como también, como no, elementos de la fuerza de bombarderos utilizados como aviones de transporte. Esto se dio durante prácticamente toda la guerra, puesto que la Luftwaffe no tenía su fuerza de transporte toda la potencia que tenía que tener para grandes operaciones. Entonces, tanto para la invasión de Creta como para las operaciones que hicieron en Noruega, como en estas ocasiones, generalmente se retiraban elementos no solo de las escuelas de vuelo, sino también de unidades de bombarderos o incluso, fíjate, algún detalle interesante y curioso, algunos bombarderos franceses que no se emplearon a nivel operativo como tales, porque estaban anticuados, porque no eran aptos, por la razón que sea, se emplearían también como elementos de transporte. Bueno, la idea era ayudar la bolsa de Demians utilizando dos aeródromos, el de Demians y el de Pesky, y, bueno, pues lo dicho, este esfuerzo de suministro también se completaría cuando no se pudiera aterrizar con operaciones de aerolanzamiento o incluso con el envío de planeadores. Las operaciones de abastecimiento en general tendrían éxito debido sobre todo a que en ese momento las fuerzas aéreas soviéticas pues eran bastante débiles. Mira, la Luftwaffe llegó a volar 33.086 salidas hasta que la bolsa de Demians fue evacuada en marzo de 1943. Las dos bolsas, Demians y Kolm, recibirían 59.000 toneladas de suministros, tanto por tierra como por aire. El suministro por tierra, porque de vez en cuando se abrían diferentes puentes, podríamos decir así, o cuñas en la tierra o brechas, y entonces se les podía suministrar también por tierra. Bueno, en total se trasladaron 31.000 soldados para reemplazar a las bajas y se evacuaron 36.000 heridos. Pero, de nuevo, cuando una fuerza de transporte lleva a cabo estas operaciones, pues siempre sufre bastantes pérdidas. Y la Luftwaffe lo sufrió en gran medida. Perdería 265 aviones, pero sobre todo, y lo más importante, 387 pilotos experimentados. Por su parte, la Fuerza Aérea Soviética, en el esfuerzo que hizo para tratar de frenar este puente aéreo, perdería 408 aviones, entre ellos 243 cazas. Y el éxito de la Luftwaffe en Demians, ¿qué pasó, Esau? Que convencería a Hitler y al Reichsmarschall Hermann Göring que este tipo de operaciones se podían llevar a cabo con total eficacia en el frente oriental. A ver, te lo hasta que llegaron a Stalingrado.
Te lo estaba diciendo antes, pero se ve que los cascos los tiene regular. Te estaba diciendo, ojalá no hubiera salido, ojalá no hubiera salido, ojalá no hubieran podido. Y así en Stalingrado no se hubieran cara parado. Sí, bueno, perdóname, Saúl, no me he dado cuenta, tenía un problema con los cascos. Bien, espero que ahora se me esté escuchando. No, sí, que me escuches tú a mí. Digo, bueno... Bueno, yo estoy un poco sordo, ¿eh? Pero eso ya sabemos que es de la artillería, tío. Tu época en el carro de combate pues te ha dejado medio sordo. Escúchame, siguieron planteando que con la Luftwaffe abasteciendo el ejército, los soviéticos, vamos con el cuento de lechera, van a ampliar su fuerza para contener el cerco y esto daría tiempo necesario a las fuerzas alemanas para regruparse y contraatacar. Recuerda que lo hemos dicho hace un ratillo, la misión que tiene esta bolsa de Demian es hacer que los rusos estén ahí, que no estén rodando por saco. Bueno, mientras que las bolsas de Demian y Holm necesitaban en conjunto unas 265 toneladas diarias de suministro por vía aérea, nuestro querido sexto ejército, el de Paulus, requeriría en su momento más importante un suministro estimado de 800 toneladas, que debían ser entregados a distancias siempre mucho mayores y con menos recursos aéreos cuando llegó el momento. Efectivamente, ya llegó el desastre. Pero bueno, nos vamos con el 16º ejército de Busch, que comenzó a planear la irrupción en la bolsa de Demian desde el oeste tras la negativa de Hitler a permitir una retirada detrás del río Lobati. Mira, se formaría un grupo bajo el mando del general Walter Kurt von Seydlitz-Kurzbach, comandante de la 12ª División de Infantería. Esta es la misma persona que sería capturada en Stalingrado y que llevaría a cabo, sería cara visible, mejor dicho, del movimiento antinazi, ese que se patrocinó por parte de los soviéticos. Bueno, el grupo de Seydlitz era considerable, incluía 2 divisiones de infantería, 2 divisiones de infantería ligera, una división de infantería motorizada, un regimiento de seguridad, un regimiento Panzer, un regimiento de campaña de la Luftwaffe y varias unidades de construcción, baterías de cañones de asalto, unidades antiaéreas, etc. El plan preveía un ataque simultáneo hacia el oeste de las fuerzas de la bolsa y se esperaba que los 2 ataques se enlazaran en el río Lobati. El grupo Seydlitz-Kurzbach y los atacantes del interior de la bolsa alcanzaron el río Lobati cerca del pueblo destruido de Rambushevo el 21 de abril del 42, mientras que los hombres de la división Totenkov y la punta de lanza del grupo Seydlitz-Kurzbach seguirían separados por un río crecido y turbulento de aproximadamente unos 300 metros de ancho. En cuanto se construyeron los puentes, volvió a existir un corredor entre el frente principal alemán del 16º ejército en Staraya Rusa hasta Kolm y las divisiones de la zona de Demiens. La bolsa de Demiens, en este caso, ya se había convertido de nuevo en el saliente de Demiens, ya que el corredor impedía a los soviéticos el paso a través del puente terrestre entre los lagos Ilmen y Selinger. Sin embargo, este corredor de Rambushevo era preocupantemente estrecho al principio y los alemanes, lógicamente, lo que querían era asegurarlo y ensancharlo. Existía un grave peligro de que los soviéticos pudieran aislar el saliente por su base. Esto, lógicamente, habría anulado los combates por el corredor, que habían costado en ese momento 3.300 muertos a los alemanes y más de 10.000 heridos. Pero, lógicamente, los rusos, cada vez más ansiosos por acabar con el saliente de Demiens, realizaron varios asaltos desesperados a este delgado corredor de Rambushevo. La lucha se hizo desesperada, como siempre, a temperaturas bajo cero, en muchas ocasiones con 1 metro de nieve, y bueno, había que impedir a toda costa que los rusos cortaran la conexión con Staraya Rusa y el resto del grupo de ejércitos norte. El influyente Eike exigió refuerzos para mantener vivas sus fuerzas, pero no había ninguno disponible ni del 16º ejército ni del grupo de ejércitos norte. Y bueno, pues el OKH, buscando fuerzas disponibles, decidió enviar a los protagonistas de nuestro programa, al Freikorps Danmark. Enviaron a esta fuerza al saliente, a los daneses. Sí, señor. Bueno, pues a ver, mientras todo esto pasaba en el frente oriental, pues el Freikorps Danmark pues, se encontraba en la zona de Posen-Treskau, donde su comandante, un comandante de origen danés, el aristócrata danés-ruso, ya con eso te dice que es buena gente seguro, Christian von Schalburg. Dios, con ese nombre tiene... Aristócrata seguro, ¿eh? Sí, y además carismático, según decían los que lo conocían. En otra época estaría todo el día en Marbella. Sí, o con su caballo y el lacayo al lado llevándole el champán frío. En fin, estaba entrenando sus fuerzas que habían estado plagadas, en fin, de cuitas internas, y la había transformado en un batallón reforzado, sólido y bien entrenado, tras conseguir que le admitieran integrar a 10 instructores alemanes con experiencia en combate, y lo había colocado estos 10 instructores en puestos clave, con lo que se había conseguido endurecer la unidad. Pero, al igual
que su formación hermana, la mayoría de los mandos del Freikorps eran escandinavos, lo hemos dicho antes, no alemanes. Así que nada, el Freikorps Danmark contaba en este momento con 3 compañías de infantería y una compañía de armas pesadas, la dotación, digamos, estándar del ejército alemán. Esta última estaba formada por 2 secciones con cañones de infantería de 75, una sección de cañón antitanque de 50 milímetros, que ya tú y yo hicimos en su momento. Estamos ya contando batallitas, parecemos abuelos. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de las unidades antitanque? Hablábamos de la transición del 37 al 50 milímetros. Tardó en llegar. Y una sección de ingenieros de combate, todos ellos estaban con todos los números correspondientes, con lo cual a pleno rendimiento. La mayoría de la tropa, eso sí, carecía de experiencia de combate, pero la mayoría de los oficiales y suboficiales tenía alguna. Bien habían servido en la guerra de invierno finlandesa, bien habían estado en servicio durante un tiempo en la división Viking, o habían luchado contra sus actuales amos, como lo decía yo al principio del programa, los alemanes en el 40. Pero muy poco, porque recordáis que en Dinamarca solamente había 6.000 soldados, o sea que tampoco es... Bueno, aunque la unidad... Una resistencia épica. Ya lo has dicho tú. ¿Cuánto eran? 21 folios, me dijiste, y la mitad eran dibujos o 3/4, ¿no? Sí, viñetas. Sí, yo me acuerdo del podcast que hice con Antonio, ese sí que fue épico, ¿verdad, Sergio? Duró más que la resistencia danesa, el podcast. Pero en fin. Bueno, es normal, pero porque seguro que le sacasteis toda la punta que había que sacarle. Vamos, es que después de eso ya no había más que contar. Esos cascos son para hacérselo ver, tío, en serio. Es la cabeza de una chimenea. Pero en fin, aunque la unidad estaba al completo, solo contaba con 7 armas o 7 cañones de calibre pesado. El Freikorps Danmark fue declarado listo para el combate en mayo del 42, aunque no se confiaba mucho en ella para luchar en primera línea. Bueno, pues si quieres arroz, Catalina. Esta percepción estaba a punto de cambiar. Tras recibir su orden de despliegue, el Freikorps se dirigió al saliente de Demian desde Heiligenbegel, cerca de Königsberg. Actualmente ya no existe Königsberg, es parte, ¿verdad?, de territorio ruso. Eso sería el 8 de mayo del 42. Hay un historiador, Klaus Bungan Christensen, y otros que han escrito que los 1.200 daneses fueron llevados en avión a la bolsa, pero otras fuentes mencionan que fue un número inferior. Tú ya has explicado, creo que me has dicho antes, que 30.000, te he escuchado decir, ¿verdad?, que fueron llevados en avión. Sí, probablemente podría ser parte de ese contingente, pero bueno, acuérdate que estamos hablando también del corredor de Rambusevo, que también se empleó. Bueno, los daneses, también lo dijimos al principio del programa, estamos repitiendo un poquillo, fueron adscritos a esta división SS Totenkopf-Deike y lanzado inmediatamente al combate. Ya hemos dicho, no vais a estar para luchar. Bueno, hemos cambiado de opinión, nos venís perfecto. Y nada, donde tomaron posición a lo largo del río Roja con la misión de impedir que los rusos ampliaran una cabeza de puente que tenían en la zona de Sutoki y con el peligro para toda la zona de Rambusevo. Bueno, el comandante en aquel momento danés, Schalburg, sabía, bueno, nuestro amigo Schalburg, que es, perdón, voy a decir Christian von Schalburg, es que hay que decirle con todo, este nombre hay que decirlo todo. Sabía que dejarle una cabeza de puente a los soviéticos era abrir la puerta al lobo. Así que ordenó a Johannes Just Nielsen, un veterano de la guerra de invierno y considerado uno de los mejores oficiales del Freikorps, que llevara a cabo un ataque contra la pequeña cabeza de puente en la noche del 27 al 28 de mayo. Nielsen dividió su fuerza en 2 grupos que se acercaron a los soviéticos desde distintas direcciones. Los atacantes consiguieron acercarse a los rusos en la oscuridad sin ser detectados y Nielsen lanzó una granada que sería la señal para iniciar el ataque. La lanzó contra la posición enemiga. Los daneses, según cuentan, se abalanzaron sobre las trincheras rusas y aunque los soviéticos tenían una considerable superioridad numérica, el impacto, la conmoción del repentino ataque les hizo entrar en pánico. Algunos fueron muertos, mientras que los supervivientes saltaron al río y nadaron para ponerse a salvo, craso horror porque te está esperando el NKVD al otro lado del río. En fin, aunque la operación fue todo un éxito, los rusos de la orilla opuesta respondieron con mortero de artillería. De este fuego de artillería, una barrera acabó con nuestro amigo Nielsen, con lo cual se acabó el único veterano de la guerra de invierno, uno de los veteranos de la guerra de invierno que tenían, que dicen que cayó al río y desapareció. En lugar de ocupar y permanecer en las posiciones rusas, los daneses, pues quizás pecando de desconocimiento, cometieron el error de retirarse a sus propias líneas, dejando que los rusos, pues supongo que volvieran, ¿no? ¿Me lo cuentas tú, Sergio? Bueno, vamos a ir poco a poco. Mira, la muerte de Nielsen en Stocky fue solo el primer golpe a ese liderazgo del Freikorps. Pocos días después de la muerte de Nielsen, los soviéticos atacaron al otro lado del río y restablecieron la que había sido su antigua cabeza de puente. La retirada anterior obligó ahora a los daneses a realizar otro ataque, en esta ocasión más costoso, para eliminar esa cabeza de puente. Esto ocurre el 2 de junio de 1942, pero ya, amigo, el factor sorpresa ya no funcionó y los daneses, pues literalmente fueron machacados en su avance.
Salzburg se adelantó para animar a sus hombres y poner en marcha el ataque, pero resultó gravemente herido al destrozarle una pierna una de las minas que habían colocado los rusos. Vaya. Sus hombres intentaron traerle de vuelta, pero aquí viene otra barrera de fuego soviética que lo mató instantáneamente a él y a los hombres que le intentaban ayudar. Bueno, pues a pesar del intenso fuego enemigo, Alfred Jonstrup, otro veterano de la Guerra de Invierno, conseguiría recuperar el cuerpo de su comandante. El fuego indirecto soviético y la pérdida del comandante del Freikorps paralizaron el ataque danés a pesar de los despiadados combates que se saldaron con 21 de estos hombres muertos y otros 58 heridos. Los soviéticos consiguieron mantener su cabeza de puente. El cuerpo de Salzburg, sería llevado de vuelta a Dinamarca, donde allí se le rendiría un funeral de héroe con todos los honores militares. Se convirtió, como no, en mártir de los nazis daneses. Siempre había que buscar, como sabes, algún mártir para galvanizar los ánimos, ¿no? Y estimular un poquito la recluta. Y precisamente se consiguió. Su ejemplo alentó a una nueva oleada de voluntarios para el Freikorps, que necesitaba urgentemente, pues en forma de nuevos refuerzos, porque los combates en Demyansk no paraban. Un amigo de Salzburg de los días de la Guerra de Invierno finlandesa, el SS Obersturmbannführer Knut Borge Martinsen, tomó el mando temporal del Freikorps Danmark y estabilizó la situación durante los días siguientes, mientras los daneses esperaban a que se nombrara un nuevo comandante. Y aquí va a llegar un apellido muy conocido. Mira, este sería otro aristócrata, Hans Albert von Lettow-Vorbeck. ¿De qué te suena? Perdona, me suena. O sea, ese lo he escuchado yo en algún sitio. En África, por lo menos. En África, en la Primera Guerra Mundial. Efectivamente, fue el héroe el jefe de las fuerzas alemanas que estuvo toda la guerra dando vueltas por África. Y no se rindió. Loco. No se rindió. Es una pasada. Un día tenemos que tratarlo. Por favor, apúntalo para Niebla de Guerra, pronto von Lettow. Ya lo vamos dando. Pues este era sobrino. Bueno. Este era sobrino del mayor general Paul von Lettow-Vorbeck. Es que me encanta este nombre. Bueno, el sobrino, es decir, Hans Albert, había servido en la división SS Viking y se dirigía a tomar el mando de la Legión Flander cuando al final le desviaron a Demyansk. Bueno, y vamos a ver. Vamos a ver lo que dura este señor, porque yo me suena que no dura demasiado. Bueno, pues mientras todo esto ocurría, parte de la división SS Totenkopf se preparaba para lanzar una operación denominada en clave Dannebrog, cuya misión era asegurar la zona hasta el río Pola y establecer una línea defensiva pues con más profundidad. El Freikorps tenía un papel importante en esta operación. Atentos, hemos pasado de asaltar una cabeza de puente a capturar la ciudad de Bolshoje-Dubowitzy. Von Lettow-Vorbeck llegó el 10 de junio y fue informado de la operación prevista para la mañana siguiente. Es decir, estás llegando, estás soltando las maletas, lo típico. Bueno, ¿dónde está mi habitación? Oye, no te pongas cómodo que mañana hacemos un asalto a una ciudad. Lo normal, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, yo creo que te has venido un poco arriba con lo de la ciudad, ¿no? ¿No sería más bien una aldea o algo de esto? A ver, si es que los rusos tienen un problema con esas cosas. En fin, a lo mejor eran cuatro casuchas y poco más. Cuatro casuchas con ínfulas. En fin, sí, pero a la capital de la zona, se puede imaginar, ¿no? En fin, venga, los daneses realizaron un asalto frontal al poblado, a la ciudad, al amanecer, apoyados por la artillería alemana, pero tuvieron que luchar a través de prados inundados y pantanos antes de poder alcanzar su objetivo. Los daneses entrarían en Dubowitzy ante la dura resistencia enemiga y empezaron a despejar el pueblo, la ciudad, lo que sea, casa por casa, pero su ataque fue interrumpido cuando se produjo un contraataque ruso. Dos comandantes de compañía del Freikorps, Boeing Hansen y Alfred Nielsen, morirían durante la batalla. A las 11 de la mañana del 11 de junio, los rusos estaban a punto de rodear a la primera compañía que estaba al mando de Per Sørensen, un antiguo oficial del ejército danés de preguerra y uno de los que formarían los cuadros originales con los que se creó el Freikorps Danmark. Sørensen llegaría a dirigir las Waffen-SS danesas antes de que él y muchos otros daneses y noruegos pues acabaran muriendo, fíjate tú, defendiendo Berlín en el 45. Para que te haga una idea, este tipo todos los años que estuvo luchando. Lettow-Vorbeck decidió trasladarse al frente y ordenar personalmente a Sørensen que se retirara antes de que la unidad, esta primera compañía, fuera cercada, pero murió. Ya lo hemos dicho, llega, besa al santo, ¿verdad? Llegar y besar al santo. Murió de una ráfaga de ametralladora soviética. Bueno, esto también nos da una muestra, Saúl, del ensañamiento de la guerra, del ensañamiento de estos combates aquí. Y que los Waffen-SS siempre estaban en primera línea, eso está claro. Bueno, perder a su segundo comandante en poco más de una semana tuvo un gran impacto en el Freikorps y, como era de esperar, en ese momento el ataque danés empezó a flaquear y se vino abajo. Los soviéticos permanecerían controlando Dubowitzy,
Los daneses reportarían al final 25 muertos en la lucha por la ciudad, además de 100 heridos en los combates en Sutoki y el río Pola. Bueno, fueron 100 muertos y heridos. Estos serían en la zona de Sutoki y río Pola. Para los números daneses son muchas bajas. Es que lo estaba pensando. 100 y 25, 125, para los números que tiene esta gente, estamos hablando de cosas que a lo mejor no era la misión de esta gente asaltar esta ciudad, localidad, pueblo. El Obersturmbannführer Martinsen volvió entonces a tomar el mando del Freikorps. Esta vez los alemanes no nombraron un nuevo comandante desde el exterior, sino que lo que hicieron fue confirmar a Martinsen como comandante para el resto de lo que era la asistencia del Freikorps. Martinsen, por cierto, si queréis saberlo, sobrevivió a la guerra, pero fue juzgado y ejecutado en Dinamarca por haber asesinado a un compañero, a un oficial danés de las SS, al que acusó de tener una aventura con su mujer. ¡Ostras! O sea, parece la prensa del corazón. Sobrevive a la guerra y muere por matar a otros de la SS, que era paisano, o sea, era también danés, por una aventura con su mujer. En fin, es chungo de cojones. Pero bueno. A ver, ¿cómo van los daneses? Van a seguir haciendo lo suyo, ¿no? Julio del 42. Los pocos daneses que aún se mantienen en el frente defendían un largo sector entre Biakovo y Vasilievsina. No sé si lo he dicho bien, pero no voy a repetir. Lo he dicho muy bien, me ha gustado. Bueno, los soviéticos, mientras tanto, pues lanzaban repetidos ataques contra sus líneas con el objetivo de cortar el corredor de Rambusevo. Ya hemos dicho que era muy importante. Esta era la única conexión por tierra existente entre Demyansk y las principales líneas alemanas. Y recordemos, muy estrechito. El 16 de julio del 42 comenzó como un día tranquilo. Los soldados daneses en el frente esperaban que les trajeran una comida caliente desde las cocinas de campaña, pero antes de que esta comida pudiera ser entrenada, pues fueron sometidos a una barrera de artillería bastante pesada que duró más de una hora. La comida se enfrió, seguro. Yo creo que a más de uno se le cortó, se le había llevado a comer. Sí. Bueno, estaban en peligro de ser arrollados. Todos los hombres de la retaguardia, cocineros, oficinistas, ingenieros, comunicaciones, sanitarios, fueron enviados hacia el frente para intentar detener el ataque soviético. Fíjate si lo vieron mal, que incluso solicitaron rápidamente el apoyo de Stukas para que les prestaran apoyo. Mira, la primera compañía de Sorensen volvía a estar en el centro de la acción, pero pronto se vio diezmada y quedó reducida a apenas 40 hombres de los 200 que tenía. Sorensen, en este caso, llamó al jefe, a Martinsen, y le dijo que sus hombres probablemente no podrían resistir otro asalto soviético, pero que no iban a abandonar sus trincheras pasara lo que pasara. Y así fue, de momento, como se continuó. Los combates duraron toda la noche. Todo un batallón de infantería soviético apoyado por carros de combate se dirigió directamente hacia esta primera compañía, o al menos lo que quedaba de ella, y bueno, pues los rusos se lanzaron sobre las posiciones danesas. Ya llamarle trincheras probablemente no es el modo, sino grupos de resistencia o zonas de resistencia, lo que provocó pues varias horas de lucha cuerpo a cuerpo, mientras ambas partes, pues a base de fuego a muy corta distancia, cuchillos, granadas, palas, etcétera, pues bueno, se masacraban mutuamente, ¿no? Oye, pues que al final tal fue la resistencia de los daneses, que finalmente los rusos se retiraron pasada más o menos la medianoche. Habían perdido muchísimos hombres y sencillamente, oye, los daneses habían aguantado, pero vamos, estaban muy, muy maltrechos. Sin embargo, la batalla aún no había terminado, ya que los rusos trajeron nuevos refuerzos y los alemanes, en este caso, ya viendo la situación de los daneses, enviaron también unidades en forma de 2 batallones de Jägers. El 28º batallón de Silesia y un batallón del 38º Regimiento Jäger. Bueno, pues estas 2 unidades se atacaron a lo largo de la carretera en un intento de lanzar con sus camaradas cerca de Vasilievsina, pero los rusos rechazaron el ataque e hicieron retroceder a los alemanes con grandes pérdidas. Vamos, que los daneses están en una situación muy delicada. Y tanto. A ver, ¿tú te crees que estás tranquilo? Pues lo siento. Los soviéticos quieren ganar y lo van a conseguir. Van a atacar la mañana siguiente, esta vez con oleadas de infantería fresca, apoyados por numerosos carros de combate T-34 y además la participación de cazabombarderos. Igual que le había pasado a la Legión Noruega, lo hemos dicho antes, los daneses no tenían, primero, blindados, ni cañones de asalto propio, y tuvieron que confiar en las pocas armas antitanque y cañones de infanterías que hemos explicado antes que tenía su compañía de armamento pesado. En su mayor parte, como te puedes imaginar, con eso no se hace mucho entre los T-34, y lo único que pudieron hacer fue, pues, a ver, supongo que se llama virgencitas que pasen pronto y se vayan. O sea, se metieron en sus trincheras. Hombre, tenemos las Tellermine para atacarlos. Hay que tener un par de huevos, pero sí. Vale, métete en tu trinchera y apriétate el culo bien fuerte porque van a pasar por encima tuya todos T-34, ¿vale? Increíblemente, a pesar de sus pérdidas, los daneses y los Jägers alemanes que has mencionado tú
consiguieron rechazar a los rusos, supongo que acabarían con la infantería, los carros se volverían de vuelta, y estabilizar la línea del frente durante los días siguientes. El 21 de julio la crisis había pasado. El Stavka parece que había llegado ahora a la conclusión de que la principal ofensiva alemana de verano iba a estar en el sur, ya sabemos que va a ser en dirección a los pozos petrolíferos y Stalingrado, y no como contra Moscú como en el 41, y comenzó a retirar fuerzas del frente norte ya en junio, tras sufrir, según los informes, hasta 89.000 bajas, se habla de 89.000 muertos. Recordemos que en este momento de la guerra, pues las fuerzas soviéticas pues tienen poca experiencia de combate y muchas veces su única doctrina es, como hemos visto, pues para adelante y con lo que sea lo que Dios quiera. O lo que sea lo que el zar quiera, o sea lo que Stalin quiera. En fin, las bajas del Freikorps fueron numerosas. Más de 300 daneses habían muerto a principios de agosto y solo unos 150 de la fuerza original que se lanzó a la lucha en Demian permanecía en la línea defensiva en forma de 2 débiles compañías y que al final pues, se tuvo que retirar del frente para poder reorganizarse. El logro de los daneses no había pasado desapercibido ante nadie, y el general Walter von Bockdorf-Allendorf, creo que lo he dicho mejor que la otra vez, les escribió agradeciéndole su valor y diciéndole lo siguiente, atentos, pongo voz de general: desde el 8 de mayo la Legión Danmark está posicionada en nuestra fortaleza. Fieles a su juramento y conscientes de la heroica muerte de su primer comandante, el SS Sturmbannführer Christian von Schalburg, ustedes, los oficiales y los hombres de la Legión, han mostrado siempre la mayor valentía y disposición al sacrificio, además de exhibir una dureza y una auténtica resistencia. ¿Qué te parece? Oye, eso pues es mejor que una medalla, ¿vale? Bueno, fíjate supongo, cómo pero yo continuaba. creo que el mensaje continúa, ¿verdad? Sí, mira, decía, vuestros camaradas del ejército y de las Waffen-SS están orgullosos de haber podido luchar hombro con vosotros, en la más auténtica hermandad armada. Les agradezco su lealtad y valentía. Y es que el Freikorps llevaba 3 meses en combate sin descanso y en ese tiempo habían perdido a los 2 comandantes que les habían asignado, un número considerable de oficiales y suboficiales y cientos de hombres. Ya lo vimos. Queda una fuerza muy, muy reducida, ¿no, Saúl? Bueno, a ver, hazte tu cuenta, que se te dan bien estas cosas. Según la última fuente al respecto, el 8 de mayo habían entrado en la bolsa 24 oficiales, 80 suboficiales y 598 hombres. Estos son unos 700. 700, muy bien, 702 para ser más exacto. Bueno, solo 10 oficiales, 28 suboficiales y 171 hombres pudieron participar en el desfile de regreso a Copenhague. Sí, unos 210 poco más o menos. 210, sí, 200 poco. Pues esos son los números. Se había comportado bien. La orden del día, esta orden que se publica en cada unidad de la SS Totenkopf del 3 de agosto del 42, les acreditaba haber neutralizado, es un eufemismo para decir que se ve haber liquidado a 1.376 rusos y capturado otros 103 junto con más de 600 armas de todo calibre, incluido armamento pesado. Aunque este reconocimiento evidentemente fue gratificante, sirvió de poco para elevar la moral de los supervivientes, que fueron abucheados y objeto de burlas por parte de la multitud antialemana que los veía desfilar por Copenhague. Y es que la población de Copenhague sí que recordaba que habían sido invadidos por los nazis y no eran colegas. Sí, eso es uno de los, iba a decir de los problemas, ¿no? En realidad era una cosa muy normal, que estas fuerzas, pues lógicamente ellos desfilaban porque consideraban que estaban salvando a su país, que luchaban por una causa correcta. Precisamente en esos momentos iniciales de la guerra, pues el idealismo tiene mucho que ver. Pero claro, estamos hablando de que son países ocupados por Alemania, con lo cual la mayor parte de la población, que además en estos países tampoco es que los partidos nazis tuvieran, un peso específico importante. Escúchame un segundillo, hay un libro que recomiendo que se llama Los patriotas traidores. Narra la historia de todos estos patriotas, en el sentido de que creían que luchaban por su país, alistándose en el ejército alemán, que a ojos del resto de la población eran traidores. Por eso se llama así, los patriotas traidores. Y habla de los daneses, de los noruegos, de los franceses, de los ingleses y de todas las naciones que lucharon con las tropas nazis y que al final de la guerra pues sí consideraban traidores. ¿Vale? Se llama así, los patriotas traidores. Y sigue tú ya, perdona. No, te iba a decir que te iba a completar que hay otro autor, Arnold Toynbee, del que tengo varios libros y también habla de estos temas y de cómo se establecen los gobiernos en los países ocupados y todo. Son libros un poco viejos, pero están muy bien viejísimo. Y algunos son muy detallados. También, alguno cuesta digerirlo, pero la información es la hostia. Bueno, vámonos otra vez a Demian. Mira.
Bueno, ya decíamos que era una preocupación constante para el grupo de ejércitos norte. En una carta personal del 14 de septiembre del 42, Küchler intentó persuadir al OKH de que seguir manteniendo la bolsa esto era inútil y consumía demasiados esfuerzos. El segundo cuerpo, escribió, había estado combatiendo en condiciones adversas desde el invierno anterior y le preocupaba lo que pudiera ocurrir al acercarse de nuevo el invierno. Así que, pues pidió desesperadamente divisiones nuevas, fuerzas de refresco, para que en el saliente se pudieran formar nuevas reservas tanto para el 16º ejército como para el grupo de ejércitos. Bueno, el jefe del Estado Mayor del OKH, el general Franz Hadler, respondió una semana después y reconoció que el grupo de ejércitos ganaría 12 divisiones abandonando Demyansk, pero señaló a Küchler que tal retirada liberaría también 26 divisiones de infantería rusas y 7 brigadas de carros de combate. En cualquier caso, todo era académico, ya que la Hantenbefehl, la orden de mantenerse a toda costa de Hitler, permanecía inalterada. Vamos, que de momento que le den morcilla. Bueno, pues toda la bolsa estuvo bajo ataque continuo desde noviembre del 42 y ya a mediados de enero del 43 hay que decir que los combates habían agotado las últimas reservas del grupo de ejércitos. General Kurt Zeiler, nuevo jefe del Estado Mayor del OKH, comunicó a Küchler el 19 de enero del 43 su intención, ahora sí, de plantear de una forma más que seria a Hitler la evacuación de la bolsa de Demyansk. La única forma de evitar percances, como en ese futuro en el que las reservas cada vez eran más escasas, pues era crear reservas, precisamente renunciando a esa bolsa que había quedado en Demyansk. Para ambos oficiales era una conclusión inevitable que Hitler se resistía profundamente a admitir. Sin embargo, mira por dónde la noche del 31 de enero de 1943, tras un debate que duró una semana, Hitler aceptó finalmente los argumentos de Zeiler. ¿Qué te parece? Pues que este hombre no era idea un poco de idea fija, ¿no? Porque para convencerle después de una semana, sí. A ver, estamos hablando que es un cabo dirigiendo cuerpos de ejército y yo admiro a los cabos, pero tanto como para dirigir cuerpos de ejército lo veo un poco mal. Los cabos son la espina dorsal, pero son la espina dorsal, no pueden ser la cabeza. Bueno, acuérdate que se dice que de Barbarroja, ese ataque importante, luego vino la ofensiva de invierno, el fracaso ante Moscú y la orden de Hitler de aguantar. Hay muchos que dicen que debido a esa orden es verdad que el ejército alemán no fue derrotado, porque una retirada hubiera sido mucho peor. Y yo creo que, parece ser que este señor se endiosó un poco en esta toma de decisiones y, pues como iba diciendo que mientras voy acertando, pues va perfecto. Claro, hay veces que otras decisiones le hubieran llevado por mejor camino. Bueno, vamos a continuar. Sin embargo, la noche del 31 de enero del 43, tras un debate ya de esa semana, dale que te pego, al final Hitler dice que venga, que sí, que te lo acepto. ¿Vale? Vale. Bueno, también un poco que tenía que ver, pues mira, ligeramente que se había fracasado ante Leningrado. Y había que mantener a toda costa a Finlandia en la guerra, que ya daba señales de agotamiento, y había, por tanto, que, aunque no se hubiera tomado Leningrado, había que seguir manteniéndose en torno a esto. Y que hacía falta divisiones y que el frente ya era un coladero. Así que Küchler decidió llevar a cabo una lenta retirada que comenzaría el 20 de febrero, tras 3 semanas de preparación. Ojo, no fue una huida, fue una retirada muy buena. Y pues sobre todo tratando de salvar el material pesado y los suministros que eran tan necesarios. Finalmente, y a base de ir poco a poco, una etapa aquí, una etapa allá, pues oye, se completaría el desalojo de Demyansk el 18 de marzo de 1943, salvando a muchos hombres y salvando muchísimo material que si no hubiera sido muy complicado de reponer. Está claro. ¿Y qué le pasa a nuestros amigos daneses? Pues te puedes imaginar que no le va a ir bien en su vida. Bueno, tras un mes de permiso en Dinamarca, donde supongo que todo el mundo le escupió en el café y en esas cosas, el Free Corps regresó al frente en noviembre del 40 y 1942, perdona, que estaba leyendo una cosilla. En un principio estaba previsto que se uniera a la primera brigada SS en Bielorrusia, una unidad tristemente célebre por su matanza indiscriminada de civiles en zonas asociadas con los partisanos soviéticos. Sin embargo, el deterioro de la situación en el frente oriental hizo que tanto la primera brigada SS como el Free Corps fuera enviado al frente de la ciudad rusa de Nevel, que está a unos 250 kilómetros al oeste de Moscú. Para la primavera del 43, el Free Corps había sufrido tantas bajas en combates que se reducía a poco más de 630 hombres. Así que tuvo que ser retirado de la línea del frente. En el verano de ese año, los daneses del Free Corps y la división SS Viking se unieron en el nuevo 24º Regimiento SS Panzergrenadier Danmark,
que pertenecería a la división SS Panzergrenadier Nordland. La mayoría de los noruegos que habían servido la Viking y otras unidades se unieron igualmente en mayo, antes de que se unieran los daneses, en este 23º regimiento de Panzergrenadier denominado SS Norge, y también en esta división sería incluida en la Panzergrenadier SS Nordland. El tercer regimiento, porque sabemos que toda división debe tener 3 regimientos, fue el SS Panzergrenadier Regiment Nederland. A finales de agosto del 43, la mayor parte del tercer Panzerkorps SS, al que estaba asignada nuestra división SS Nordland, fue trasladada a Croacia para participar en la guerra antipartisana y hacerse lo que se conoce como el máster de antipartisano. Ya lo comentábamos en un podcast. De que cuando el máster del masacramiento. Exactamente. Tú cuando pasabas por Croacia y por Albania, digamos como que te especializabas, ¿vale? Aunque creo que Albania ya era demasiado brutos, ¿no? Los albaneses. Bueno, Albania, oye, fue aliado durante mucho tiempo primero de Italia, recordémoslo. Después acogió bastante bien a los alemanes, porque no dejaban de prometerles, pues bueno, todo lo que ellos les pedían al final. Y claro, pero también todos estos países, en cuanto ven la derrota en la puerta, pues comienzan a sufrir diferentes movimientos guerrilleros. Mira Bulgaria no entró en guerra con los alemanes más que para ocupar una parte de Grecia y participar en la ocupación de Yugoslavia, y bueno, tuvo uno de los movimientos guerrilleros más intensos que sufrió una nación. No, sí, lo digo porque los mismos SS decían que los albaneses eran demasiado brutos. Para que te hagas una idea de cómo era la cosa. Bueno, en Niebla de Guerra estamos preparando en este momento que estamos grabando una serie sobre Yugoslavia y te asustas. Sí. O sea, vamos, eso es terrible. Ríete tú del Frente del Este. Bueno, por eso, mira, qué buena idea para daros a conocer esta saga de Niebla de Guerra. Bueno, en diciembre del 43 la unidad fue ya trasladada de nuevo al norte, a la bolsa de Oranienbaum, al suroeste de Leningrado. Desde allí, la división participaría en la retirada alemana a Estonia y más tarde estaría en la bolsa de Curlandia, en Letonia. Para enero del 45 fue evacuada de Curlandia a Pomerania y al mes siguiente participaría en la denominada ofensiva Sonnenwenden antes de tenerse que retirar al río Oder al norte de Berlín. Y bueno, pues lo he dicho antes, lo he dejado caer ya muy diezmada, la división SS Nordland pues acabaría en Berlín. Los restos de la Norge y la Darmstadt, en un grupo de combate mixto de ambas unidades, lucharían en Berlín a finales de abril y primeros de mayo del 45, junto con todos los voluntarios del resto de Europa que fueron metidos en la picadora de Berlín. El grupo evidentemente fue arrasado por los combates en la capital alemana. La mayoría de los escritores que han estudiado a esta unidad sostienen que unos 2.000 daneses perdieron la vida en el frente oriental, si bien un controvertido monumento conmemorativo erigido hace tiempo en Dinamarca, en el centro de Jutlandia, entre las ciudades de Randers y Viborg, afirma que se llegaron a perder 4.000 vidas danesas en el frente oriental. Supongo que controvertido pues porque nadie querrá hacerle un monumento a los daneses que lucharon con las SS. Mira, ¿sabes dónde hay algunos monumentos de estos? En los países bálticos, macho. En los países bálticos sí que se recuerda en algunas ocasiones, lógicamente con mucha controversia, ¿eh? Sí que hay algunos monumentos, no solo a gente que participó con las SS, sino a los hermanos del bosque. Pero claro, en Dinamarca es un país mucho más... Bueno, acuérdate que hicimos un programa sobre Sven Hassel y al propio Sven Hassel lo estuvieron persiguiendo porque decían que había combatido con las SS. Muy bien. Bueno, ¿qué pasó con los que cuando acabó la guerra? Pues resulta que aunque el gobierno danés del momento, porque los daneses no se marcharon a Inglaterra, sino que se quedaron en Dinamarca, recordamos que el rey también se quedó, pues habían sido autorizados a servir las Waffen-SS, pues misteriosamente el 1 de junio del 45, un mes después de que terminara la guerra, se aprueba por parte del gobierno danés unas leyes retroactivas, que sabemos que las leyes retroactivas no suelen ser muy legales, que criminalizan diversas formas de colaboración y castigaban el haber servido en las Fuerzas Armadas para Alemania. Así pues, unos 3.300 antiguos soldados fueron condenados en virtud de esta nueva ley y cumplieron una media de 2 años de prisión, porque a los 2 años estábamos en la Guerra Fría y estos tipos que han luchado contra los soviéticos parece que saben que nos van a servir. Sí. Esto se cumplió en prácticamente todos los países de Europa, ¿eh? Francia, Italia, que tuvieron, o incluso Bélgica, ojo, que tuvieron lo que se llama una depuración muy, muy burra, pues la verdad es que ocurrió, pero al final, y a pesar de que hubo mucha gente que lógicamente quedaría marcada durante los siguientes años hasta que se olvidaron de ellos, pues sí, se les persiguió, pero muchas de las condenas, lo que te digo, a veces eran condenas condenas sociales. Por ejemplo, pues no puede usted votar, o no puede usted presentarse a elecciones, o no puede usted ser elegido
para ningún cargo, no puede ser funcionario. Esto a veces en algunos países se le dio la vuelta. En Alemania llegó un momento que quitaron a los funcionarios y dijeron esto se para, vamos a volverlos a poner. Y bueno, es muy curioso, son temas curiosísimos, pero bueno, en un país como Dinamarca, que ya vimos que había tenido una Segunda Guerra Mundial relativamente calmada, a pesar de la ocupación, a pesar del colaboracionismo, a pesar de esa extrema resistencia que ocupa 20 folios, ¿qué digo 20 folios? 20 páginas en un folleto de 5x10. Vamos a ver, era otro rollo. Entonces, bueno, había efectivamente que demostrar que había que castigar al nazismo, el colaboracionismo, pero en general muchas de estas penas que decimos de 2 años de prisión en muchas ocasiones terminaron siendo condonadas o al cabo de cierto tiempo digamos que se pasaban a arrestos domiciliarios, a estar en libertad condicional, etcétera, que al final no dejaban de ser soldados. Ya está. Lógicamente a los que más se señalaron, pues estos sí que tendrían penas más graves, incluso alguno probablemente sería ajusticiado, pero la mayor parte de los que eran soldados mondos y lirondos, ya te digo, más allá de la pena de prisión y que en muchas ocasiones no llegaban a cumplirla, pues eso. Lo que sí pasa que fueron condenados un poco al ostracismo, sin lugar a dudas. Y como tú dices, llegó la Guerra Fría, el enemigo cambió y muchos echaron mano de los antiguos veteranos para aprender cómo habían luchado, cómo luchaban los soviéticos, sus experiencias, etcétera. Sí, o algunos acabaron en Vietnam, en Indochina, luchando con los franceses contra los vietnamitas. Hubo mucho, ¿eh? Hubo muchos alemanes que se enrolaron en la Legión Francesa y acabaron efectivamente en Indochina y en Argel. Exactamente, alemanes, daneses, o sea, cualquiera que supiera disparar, ya sabes que la Legión Patria Nostra, ¿verdad?, no pone pegas. Hombre, tú imagínate, estamos hablando no solo de unidades de excombatientes que ya tienen una experiencia, sino unidades de las SS que se suponía que tenían mejor formación y más capacidad. Ostras, pues de la misma manera que la Legión, aunque al principio no los quería, hablo del 39 del 40, en cuanto empieza la guerra, echa de mano de todos los ex soldados republicanos que están ahí refugiados en Francia, porque dicen, hostia, estos tíos son expertos en combate que llevan ya 3 o 4 años de guerra. Vale, pues esto se dio la vuelta y de nuevo se tiró de estos veteranos que muchos de ellos, pues con poco futuro por delante, vieron en las armas en el ejército francés y en la Légion étrangère una oportunidad de salir adelante y, bueno, no sé si tener un futuro, pero sí por lo menos poder comer. Sí, algunos incluso acabarían de vuelta luego en Argel. En fin, y ya podríamos hablar otra vez de la guerra de Argel. Oye, Sergio, pues nada, en este mi 6º aniversario, poco más o menos, no, es que no puedo decir una fecha exacta porque no recuerdo cuando grabé el primer podcast con Dani, pues me ha encantado, evidentemente, que estés aquí acompañándome, hablando de los daneses y la bolsa de Demian, que evidentemente este no es el podcast de Demian, eso hay que dejárselo, ¿verdad?, al amigo Juan Pastrana, al amigo Antonio Gómez, Antonio y Muñoz Lorente, ¿verdad? Muñoz Lorente, efectivamente, se me había olvidado la Hace apellido. mucho que no hablo con él, a ver si hablo un día. Estos son los que sí nos pueden contar una batalla de Demian en condiciones. Nosotros hemos venido aquí pues a recordar, a contar un poquillo la batalla de los daneses y, en fin, le diré al amigo Dani pues que ponga un título así de ese tipo de los daneses en Demian o algo así, o un clickbait, cuando las Waffen SS luchaban contra los soviéticos. La heroica defensa del frente oriental por parte del Freikorps Danmark. ¿Ves? Tú vales para esto. Puedes acabar en los diablos rubios de Dinamarca. Sí, eso seguramente sí fueran diablos rubios. Sí, eso seguramente sí. En fin. Hemos visto que los números también fueron pequeñitos a pesar de todo, ¿eh? Así que, vamos, no nos vengamos arriba. Oye, Sergio, ya que estás en tu casa, háblanos un poquillo de qué estás trayendo en Niebla de Guerra, por hacerte un poquito de de bombo. Ay, bueno, sé pues que mira, tenemos para fans una saga maravillosa que desde ya recomiendo, que es Los Últimos de Valer, ¿verdad? Sí, la hemos llamado 337 días en Valer, que es el sitio de la iglesia de Valer, donde se refugiaron los últimos de Filipinas. Y sí, la tenemos publicada. Es especial para fans, la quería hacer un poco especialita y se ha basado en las propias memorias del teniente Saturnino Martín Cerezo. Y bueno, pues ahí estamos, sobre todo, yo normalmente asumo la mayor parte de lo que es el narrador y tenemos pues algunas escenificaciones o teatralizaciones, podríamos decir, que nos hace nuestro amigo Salvarrus, que también está de vez en cuando en Casus Belli. Vamos, es que al final esto es como una orgía de podcaster. Vamos. Vale, pues esa sería una de las series. Y luego en abierto tenemos Japón bajo las bombas, que la hemos hecho tú y yo, y que es una serie de solo 3 episodios, pero hay también algún capítulo de fans y algún añadido sobre armas milagrosas japonesas y sobre alguna otra cosilla más, que yo creo que es muy, muy interesante, y vemos cómo Japón
probablemente sin haberse lanzado de no haberse lanzado, mejor dicho, las bombas nucleares, hubiera sido rendido literalmente por el poder aéreo de los Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que mucho más no habría que extenderse. Estas dos series son ya de por sí muy buenas, hay una en abierto, otra para fans, vamos, que la recomiendo encarecidamente. Pues muy bien. Pues como siempre, este es tu casa, igual que tú siempre me dices que Niebla de Guerra es mi casa también. Y ya está, chicos, pues ya sabéis, si os ha gustado, gracias por acompañarnos en estos daneses en la bolsa de Emians, con Sergio de Niebla de Guerra. Soy Esaú. Si os ha gustado, ya sabéis, comentar, compartir, darle un like. Esto es Casus Belli, un saludo y hasta otra. Un abrazo.